Capítulo 5. Un campamento en las sombras. Bajo el pesado manto de la noche, bajo la vigilante mirada de una luna menguante, Richard y Salim guiaban a su recién formado grupo de supervivientes a través de los retorcidos y silenciosos pasillos de un búnker subterráneo abandonado hace mucho tiempo. El aire estaba cargado de polvo y del eco de recuerdos lejanos. Aquí, en este santuario oculto, planeaban forjar una resistencia capaz de golpear el corazón del régimen opresivo de los Ayrad. El búnker, que alguna vez fue una instalación militar, había sido vaciado y olvidado en el caos de la guerra. Sus paredes, bordeadas por las sombras del pasado, ahora resonaban con un nuevo propósito. Richard se había topado con él durante una de sus primeras misiones de búsqueda, notando su potencial estratégico. Era remoto, defendible, y lo más importante, invisible para los curiosos sensores de los drones de los Ayrad. Mientras descendían al corazón de su nuevo cuartel general, el grupo sintió una mezcla de temor y esperanza. Cada paso por las crujientes escaleras de metal era un paso más lejos del gobierno opresivo de la superficie, un paso hacia algo sobre lo que solo podían susurrar en la oscuridad. Salim tomó la iniciativa para establecer el orden. Su experiencia como estratega en su propio mundo la hacía experta en organizar grupos de manera rápida y eficiente. Dividió al grupo en equipos, cada uno responsable de diferentes aspectos de su supervivencia: seguridad, logística, atención médica y entrenamiento. Mientras tanto, Richard se centró en fortificar su posición. Usando materiales recuperados, reforzó los puntos de entrada y estableció una serie de trampas y alarmas alrededor del perímetro del búnker. El ingenio humano de Richard, combinado con la tecnología alienígena de Salim, creó un sistema de defensa que era rudimentario pero notablemente efectivo. El corazón del capítulo y de la resistencia era el campamento de entrenamiento. Salim y Richard se turnaban para enseñar sus respectivas habilidades al grupo. Las sesiones de Richard se centraban en tácticas de guerrilla, como moverse en silencio, golpear rápidamente y desaparecer en las sombras. Utilizaba la laberíntica distribución del búnker para simular ataques, llevando al límite sus capacidades físicas y mentales. Las lecciones de Salim, por otro lado, eran más exóticas, e implicaban el uso de las avanzadas habilidades sensoriales de su especie y técnicas de manipulación ambiental. Les enseñó a interpretar las vibraciones en el aire, una habilidad que les permitía sentir a los enemigos que se acercaban. También les introdujo a los principios básicos de la tecnología de su mundo, dispositivos que podían interrumpir temporalmente los sensores electrónicos, dándoles una ventaja contra las patrullas de drones de los Ayrad. A medida que los días se convertían en noches y las noches en semanas, el búnker pasó de ser un refugio en ruinas a un bullicioso centro de actividad. El sonido de las risas comenzó a mezclarse con el tintineo del metal y el murmullo de las reuniones de estrategia. Se formaron relaciones, así como un sentido de camaradería y familia entre el grupo. Ya no eran solo supervivientes, eran rebeldes, unidos por una causa común. Su primera prueba real llegó de forma inesperada. Una patrulla de rutina alrededor del perímetro del búnker se convirtió en una escaramuza cuando un equipo de exploradores se encontró con un dron explorador de los Ayrad. El encuentro fue breve pero intenso, y terminó con el dron deshabilitado y arrastrado de vuelta al búnker para ser analizado. El incidente fue una llamada de atención y un estímulo para la moral. Demostró que podían enfrentarse a la tecnología de los Ayrad con la preparación y el espíritu adecuados. Esa noche, mientras se reunían alrededor de las piezas recuperadas del dron, su victoria no se trataba solo del dron físico hecho pedazos ante ellos. Se trataba de desmantelar el miedo que los Ayrad les habían infundido. Richard se paró frente al grupo, sus ojos recorriendo los rostros iluminados por la luz parpadeante de linternas improvisadas. «Hoy hemos dado un paso adelante», dijo, su voz firme y segura. «Hemos demostrado que no somos solo supervivientes. Somos luchadores. Y vamos a seguir luchando hasta que recuperemos lo que es nuestro». Salim estaba a su lado, su presencia una afirmación silenciosa de su frente unido. Juntos, habían convertido a un grupo dispar de extraños en una fuerza de resistencia enfocada. Habían convertido las sombras en soldados. Mientras el grupo estallaba en un coro de vítores y aplausos,
las paredes del búnker parecieron palpitar con una vida renovada. Por primera vez desde que comenzó la devastación, había un verdadero sentimiento de esperanza, no solo de supervivencia, sino de victoria. Y en las profundidades de su campamento oculto, en el corazón de las sombras, las llamas de la rebelión ardían con fuerza, forjando un camino hacia un amanecer incierto pero inquebrantable. Capítulo 6. Lazos que unen. La base de la resistencia, un laberinto de túneles bajo los escombros de una ciudad olvidada, bullía de actividad. Este santuario subterráneo, iluminado por el suave resplandor de plantas bioluminiscentes que Salín había introducido, servía como un faro de esperanza en un mundo ensombrecido por la devastación. Richard y Salín, ahora no solo supervivientes sino líderes, orquestaban las operaciones diarias con una tranquila confianza que inspiraba a sus diversos seguidores. En el centro de mando, una habitación estrecha llena de monitores improvisados y tecnología recuperada, Salín y Richard estudiaban detenidamente los mapas y las imágenes de satélite, sus rostros iluminados por la luz azul de las pantallas. Estaban planeando su incursión más ambiciosa hasta la fecha. El objetivo era un depósito de suministros fuertemente fortificado que los Ayrad usaban para distribuir armas a sus fuerzas. Capturarlo podría paralizar las operaciones de los Ayrad en la región, dándole a la resistencia una ventaja muy necesaria. Aquí, señaló Richard un punto débil en las defensas del depósito, una puerta trasera menos vigilada durante el cambio de turno. Los atacaremos aquí, durante el cambio de turno. Es nuestra mejor oportunidad de entrar sin demasiada resistencia. Salín asintió, sus ojos azul hielo escaneando el plano. Y una vez dentro, tendremos que movernos rápido para asegurar la armería. Cualquier retraso y estaremos rodeados. La habitación se llenó con los murmullos de los líderes de su equipo mientras entraban para la sesión informativa. Humanos y alienígenas por igual, cada uno llevaba las marcas de la guerra, pero se mantenían firmes y decididos. Richard asintió brevemente a Salín antes de dar un paso al frente para dirigirse al grupo. Su voz, que en los primeros días de su asociación sonaba insegura, ahora tenía un tono de autoridad que resonaba en el estrecho espacio. Como saben, la incursión de mañana no será fácil, pero es crucial. No solo por los suministros, sino para demostrar a los Ayrad que no estamos rotos, que no estamos vencidos. Luchamos juntos, los unos por los otros, declaró Richard, cruzando la mirada con varios miembros de su equipo, una promesa silenciosa en sus ojos. El grupo se dispersó con un sentido unificado de propósito, dejando a Richard y Salín solos bajo la luz parpadeante. Se quedaron un momento en silencio, el peso del día venidero presionando sobre ellos. «Has cambiado», comentó Salín en voz baja, su voz con una mezcla de admiración y preocupación. «Ahora eres un líder, Richard. La gente cree en ti». Richard sonrió con ironía, su mirada detenida en los mapas esparcidos sobre la mesa. «Tuve un buen ejemplo», dijo, encontrando su mirada. Había calidez allí, un respeto mutuo forjado a través de incontables desafíos enfrentados juntos. La noche se hizo más profunda y la base se calmó mientras los rebeldes descansaban para la incursión. Pero el sueño eludía a Richard y Salín. Ambos eran demasiado conscientes de lo que podría salir mal. En su lugar, pasaron la noche revisando planes y repasando estrategias de contingencia. El amanecer se acercó con una sombría inevitabilidad, y los combatientes de la resistencia reunieron sus armas y se prepararon para partir. Salín y Richard se pararon frente a su equipo, sus expresiones resueltas. «Este es el momento», dijo Richard, golpeándose los muslos con las manos mientras miraba los rostros reunidos. «Recuerden, apéguense al plan, cuídense las espaldas y saldremos de esta». Salín dio un paso al frente, su voz clara y firme. «Y recuerden por qué luchamos. No por venganza, sino por un futuro donde todos podamos vivir en paz. Vamos a hacer posible ese futuro». La incursión fue intensa. Como estaba planeado, irrumpieron en el depósito durante el cambio de turno, aprovechando el caos. Salín lideró un equipo hacia la armería mientras Richard y otro equipo creaban una distracción. Las explosiones sacudieron el depósito mientras se abrían paso luchando, el sonido de los disparos resonando en los contenedores de metal.
En la armería, Salim trabajó rápidamente para asegurar las armas, su equipo cargándolas eficientemente en vehículos de transporte. Afuera, la distracción de Richard estaba funcionando, pero por muy poco. Se agachó para cubrirse mientras una ráfaga de balas pasaba zumbando, haciendo una seña a su equipo para que retrocediera. La retirada fue caótica y no sin costo. Perdieron a gente buena, y mientras se alejaban del depósito en llamas, la victoria se sintió agridulce. De vuelta en la base, el ambiente era sombrío mientras lloraban a los caídos. Pero también había un sentimiento de logro. Habían asestado un golpe significativo contra los Ayrad, y sus ánimos se vieron levantados por el éxito. Esa noche, mientras curaban sus heridas y contaban sus escasas bendiciones, Richard encontró a Salim mirando los restos de la ciudad, su figura bañada por la luz de la luna. Se unió a ella, de pie en silencio a su lado. Hicimos un buen trabajo hoy, Salim. Gracias a ti, dijo Richard en voz baja. Salim se volvió hacia él, su expresión solemne. Gracias a nosotros, Richard. Estamos juntos en esto. ¿Recuerdas? Richard asintió, sintiendo la verdad de sus palabras en lo más profundo de su ser. Juntos, se volvieron hacia la base, su determinación intacta, listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara en su lucha por la libertad. Capítulo 7. El cambio de rumbo. El sol apenas se había elevado sobre el horizonte, proyectando largas sombras sobre el campamento de la Resistencia. Richard y Salim estaban de pie uno al lado del otro, observando su base improvisada. Habían sido necesarias semanas de esfuerzo incesante, de búsqueda de recursos y de pura determinación para transformar este búnker subterráneo abandonado en un centro de actividad. El campamento bullía con la energía de humanos y alienígenas trabajando juntos, un testimonio de su creciente unidad y propósito compartido. Mientras se movían por el campamento, Richard no pudo evitar sentir un orgullo profundo. La resistencia había crecido de un puñado de supervivientes a una fuerza formidable. Habían llevado a cabo varias incursiones exitosas, cada victoria fortaleciendo su determinación. Pero los Ayrad eran implacables, y sabía que su enemigo no permanecería pasivo por mucho tiempo. Richard, la voz de Salim lo sacó de sus pensamientos. Richard asintió, llevándola a un rincón apartado del campamento. Salim respiró hondo, su mirada cambiando hacia el horizonte. Richard sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tan pronto? Horas, tal vez menos, respondió Salim, su voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Richard apretó los puños. Tenemos que evacuar. Pero no podemos simplemente huir. Tenemos que resistir, ganar tiempo para que los demás escapen. Salim asintió. De acuerdo. Necesitaremos a todos listos. Esta será nuestra batalla más dura. Mientras el campamento se preparaba para el inminente asalto, Richard y Salim se movieron entre las filas, dando órdenes y arengando a sus tropas. Humanos y alienígenas por igual prepararon sus armas, fortificaron sus defensas y se prepararon para la lucha que se avecinaba. El aire estaba cargado de tensión y determinación. La primera señal del ataque llegó como un zumbido distante y siniestro. Los drones de los Ayrad, elegantes y mortales, aparecieron en el horizonte, su número creciendo como una nube oscura. El suelo tembló mientras las tropas terrestres de los Ayrad marchaban al unísono, sus armaduras metálicas brillando amenazadoramente bajo la luz de la mañana. ¡A sus posiciones!, gritó Richard, su voz resonando sobre el ruido del campamento. Los combatientes de la resistencia tomaron sus puestos, escondidos entre las ruinas y detrás de barricadas levantadas a toda prisa. Salim, con sus sentidos mejorados, estaba al frente, lista para señalar el primer ataque. Los Ayrad avanzaron con una precisión despiadada, sus drones escaneando en busca de cualquier señal de movimiento. Los ojos de Salim se entrecerraron mientras esperaba el momento perfecto. ¡Ahora!, gritó. Una ráfaga de explosivos caseros y armas de energía estalló desde la posición de la resistencia, tomando a los Ayrad por sorpresa. Los drones vacilaron, sus elegantes formas estrellándose contra el suelo en explosiones de fuego. Las tropas terrestres, momentáneamente desorientadas, se reagruparon y avanzaron.
Richard luchó con una ferocidad alimentada por la desesperación y la esperanza. A su lado, Salim se movía con una gracia fluida. Sus habilidades alienígenas le permitían anticipar y contrarrestar los ataques de los Ayrad. Juntos, inspiraron a sus combatientes, cambiando el rumbo de la batalla con su pura fuerza de voluntad. Pero los Ayrad eran implacables. Oleada tras oleada de drones y soldados avanzaban, llevando a la resistencia al límite. Las explosiones sacudían el suelo y el aire estaba impregnado del olor a creametal quemado y ozono. En medio del caos, una voz familiar resonó. Richard, Salim. Era Eric, uno de sus combatientes más confiables, su rostro manchado de tierra y sudor. Hemos asegurado la ruta de escape. Los civiles están saliendo. Richard asintió, sintiendo una oleada de alivio. Bien. Sigan moviéndolos. Mantendremos la línea aquí. Mientras la batalla se intensificaba, los combatientes de la resistencia comenzaron a retroceder, cubriendo la retirada de los no combatientes. Richard y Salim mantuvieron su posición, su determinación inquebrantable incluso cuando las probabilidades se acumulaban en su contra. Entonces llegó el momento que habían temido. Una enorme máquina de guerra de los Ayrad, que se alzaba sobre el campo de batalla, apareció pesadamente, sus cañones brillando con una luz amenazadora, listos para desatar la devastación. El corazón de Richard se hundió, pero se armó de valor, sabiendo que tenían que aguantar solo un poco más. Salim, tenemos que derribar esa cosa, gritó Richard por encima del estruendo de la batalla. Salim asintió, sus ojos brillando con determinación. Atraeré su fuego. Tú encuentra una manera de desactivarla. Sin dudarlo, Salim corrió hacia la máquina de guerra, sus movimientos como un borrón. Los cañones de la máquina se fijaron en ella, disparando en rápida sucesión. Ella esquivaba y se movía con una agilidad que la mantenía justo fuera de peligro. Mientras tanto, Richard reunió a un pequeño equipo y se movió hacia la vulnerable parte inferior de la máquina. El suelo temblaba con cada paso de la masiva máquina de guerra. El equipo de Richard trabajó rápidamente, colocando explosivos en sus patas y en uniones críticas. ¡Ahora!, gritó, y las cargas detonaron en una serie de explosiones ensordecedoras. La máquina de guerra gimió y se tambaleó, sus patas cediendo bajo la fuerza de las explosiones. Con un estruendo final que hizo temblar la tierra, se derrumbó, sus cañones silenciándose. Un grito de júbilo se elevó de los combatientes de la resistencia, sus espíritus levantados por la vista del gigante caído. Pero su victoria fue agridulce. El campo de batalla estaba sembrado de caídos y el campamento yacía en ruinas. El precio de su desafío había sido alto. Mientras el polvo se asentaba, Richard y Salim se reagruparon con los supervivientes. Sus miradas se encontraron, un reconocimiento silencioso del costo y el coraje que había requerido enfrentarse a los Ayrad. Lo hicimos, dijo Richard en voz baja, su voz llena de orgullo y tristeza. Salim asintió, su mirada recorriendo el campo de batalla. Sí, pero la lucha está lejos de terminar. Hemos ganado tiempo, pero los Ayrad volverán. Richard le puso una mano en el hombro. Entonces estaremos listos. Juntos, seguiremos luchando. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla, la resistencia se preparaba para trasladarse a una nueva ubicación. Los Ayrad les habían asestado un duro golpe, pero habían demostrado que podían levantarse y luchar. Su unidad, forjada en el fragor de la batalla, los llevaría adelante. El cambio de rumbo había comenzado, y con él, un atisbo de esperanza para un futuro libre de la tiranía de los Ayrad. Capítulo 8. El golpe final. El cielo nocturno era un lienzo de estrellas, oculto por las espesas y opresivas nubes de la guerra que habían cubierto el planeta durante demasiado tiempo. Richard y Salim estaban en la cima de una cresta, observando la imponente fortaleza del comando central de los Ayrad. El aire estaba tenso por la anticipación, el silencio roto solo por el zumbido lejano de la maquinaria de los Ayrad y el crujido ocasional de la estática de sus dispositivos de comunicación. Richard ajustó sus gafas de visión nocturna, su mirada fija en la fortaleza de abajo. Era una fortaleza de acero frío y tecnología avanzada,
repleta de defensas que parecían insuperables. Pero esta noche, caería. El corazón de Richard latía con una mezcla de miedo y determinación mientras miraba a Saline. Su piel azul hielo brillaba débilmente en la penumbra y sus ojos reflejaban la misma firme determinación. ¿Estás lista para esto?, preguntó Richard, su voz apenas un susurro. Saline asintió, su mano descansando sobre la empuñadura de su cuchilla de energía. Hemos llegado hasta aquí, Richard. Tenemos que terminarlo. La mente de Richard repasó los meses de preparación que los habían llevado a este momento. La formación de su improvisado grupo de resistencia, las innumerables escaramuzas, los sacrificios, cada paso los había acercado a este golpe final. Respiró hondo, preparándose para la batalla que se avecinaba. Su plan era audaz, casi suicida, pero era la única manera de desmantelar la estructura de mando de los Ayrad y dar a su gente una oportunidad de luchar. La resistencia había logrado adquirir información crucial sobre el diseño y las defensas de la fortaleza, gracias a los esfuerzos de sus espías y los sacrificios de sus camaradas. Richard y Saline lideraban un pequeño equipo de élite, cada uno un testimonio de la resiliencia y diversidad de su alianza. Humanos y alienígenas, antes extraños y enemigos, ahora estaban unidos contra un enemigo común. Se movieron con precisión ensayada, descendiendo por la cresta hacia el perímetro exterior de la fortaleza. El equipo llegó al primer obstáculo, una alta valla electrificada. Saline hizo una seña a su especialista en tecnología, un joven delgado llamado Kai, quien rápidamente desactivó la energía de la valla con una serie de hábiles pulsaciones en su dispositivo de hackeo portátil. El equipo se deslizó por la brecha, sus movimientos sincronizados y silenciosos. A medida que se acercaban a los muros de la fortaleza, la tensión aumentaba. Richard podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Tenían una sola oportunidad de hacer esto bien. Hizo un gesto para que el equipo se cubriera detrás de un montón de escombros mientras un dron de patrulla de los Ayrad pasaba volando. Los reflectores del dron barrieron el suelo, pasándolos por alto por escasos centímetros. Una vez que el dron pasó, se movieron rápidamente hacia la puerta principal de la fortaleza. Saline activó un mapa holográfico, señalando la ubicación de objetivos clave dentro del complejo. Nos dividimos en 2 equipos, instruyó. El equipo 1 se encarga de la torre de comunicaciones. El equipo 2 coloca cargas en el núcleo de energía central. Nos reunimos en el punto de extracción en 20 minutos. ¿Entendido? Todos asintieron en silencio. Richard y Saline intercambiaron una última mirada, una promesa sin palabras de verse al otro lado de esta misión. El equipo 1, liderado por Richard, se dirigió a la torre de comunicaciones. Se encontraron con varios guardias Ayrad en el camino, eliminándolos con una eficiencia letal. El entrenamiento de combate de Richard y la agilidad alienígena de Saline se complementaban a la perfección, convirtiéndolos en una pareja formidable. En la base de la torre, Kai volvió a hacer su magia, eludiendo los protocolos de seguridad y obteniendo acceso a la sala de control de la torre. Richard y el resto del equipo aseguraron el área mientras Kai plantaba un virus en el sistema, cortando efectivamente la comunicación de la fortaleza con el mundo exterior. Mientras tanto, Saline lideraba al equipo 2 hacia el núcleo de energía central. Se movieron a través de los laberínticos pasillos de la fortaleza, encontrando una fuerte resistencia. La cuchilla de energía de Saline zumbaba con una precisión mortal mientras se abría paso entre los soldados Ayrad, sus movimientos un torbellino de gracia y poder. Su equipo colocó cargas alrededor del núcleo de energía, programando los temporizadores para que coincidieran con su escape. Cuando los equipos completaron sus objetivos, las alarmas sonaron en toda la fortaleza. El elemento sorpresa se había perdido, y ahora se enfrentaban a una carrera contra el tiempo. El equipo de Richard luchó para regresar al punto de encuentro, los pasillos resonando con los sonidos de disparos y explosiones. El corazón de Richard se encogió al ver al equipo de Saline emerger del humo, sus filas mermadas, pero no rotas. La propia Saline estaba al frente, una feroz determinación en sus ojos. Lo habían logrado, pero su misión aún no había terminado. Con las cargas colocadas y las comunicaciones cortadas, corrieron hacia el punto de extracción.
Los refuerzos de los Ayrad invadieron la fortaleza, desesperados por detenerlos. Los combatientes de la resistencia mantuvieron su posición, ganando preciosos segundos mientras Kai llamaba a su vehículo de extracción. Un elegante transporte blindado descendió, sus motores rugiendo mientras aterrizaba en medio del caos. Richard y Salim guiaron a su equipo a bordo, cubriendo su retirada con una lluvia de disparos. Cuando el último de los combatientes de la resistencia subió, las cargas detonaron, enviando una onda expansiva masiva a través de la fortaleza. El transporte despegó, alejándolos del infierno de abajo. Richard miró hacia atrás a la fortaleza en ruinas, una sensación de alivio invadiéndolo. Habían asestado un golpe crítico contra los Ayrad, pero el costo había sido alto y la lucha estaba lejos de terminar. Se volvió hacia Salim, que atendía a un compañero herido. Ella lo miró, el agotamiento y el triunfo grabados en su rostro. «Lo hicimos», dijo en voz baja. Richard asintió, su voz ahogada por la emoción. «Sí, lo hicimos. Pero esto es solo el principio. Les hemos demostrado que no retrocederemos. Ahora tenemos que seguir luchando por todos los que hemos perdido y por el futuro que estamos construyendo». Salim apretó su mano, un voto silencioso de solidaridad. Juntos, miraron hacia adelante, listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara en el horizonte. El golpe final había sido un éxito, pero la guerra por la libertad y la supervivencia estaba lejos de terminar. Y la enfrentarían juntos, unidos por su esperanza compartida y su inquebrantable determinación. Capítulo 9. Una nueva fundación. El sol de la mañana proyectaba un tono dorado sobre el paisaje lleno de cicatrices, iluminando las ruinas con una calidez que había estado ausente durante demasiado tiempo. Las ciudades, antes devastadas, eran ahora un hervidero de actividad, un testimonio de la resiliencia y determinación de los supervivientes. Humanos y alienígenas trabajaban codo con codo, sus esfuerzos combinados devolviendo lentamente la vida al planeta. Richard estaba de pie en una plataforma improvisada, observando la bulliciosa escena. Sus ojos recorrieron el horizonte, contemplando las grúas que levantaban escombros, la gente reconstruyendo hogares y los niños jugando en las calles. El aire estaba lleno de los sonidos de la construcción y las risas, un marcado contraste con el silencio y la desesperación que una vez habían impregnado el área. A su lado, Salim observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Su piel azul hielo brillaba suavemente a la luz de la mañana, y sus profundos ojos azules reflejaban la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Se volvió hacia Richard, su expresión pensativa. Richard asintió, su mirada todavía fija en la escena de abajo. «Luchamos duro por esto», respondió. «Y hemos perdido mucho en el camino. Pero ver esto hace que todo valga la pena». Salim le puso una mano en el hombro, un gesto de camaradería y consuelo. «Los sacrificios que hemos hecho no serán olvidados. Son los cimientos sobre los que estamos construyendo este nuevo mundo». Richard se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Tienes razón. Y se lo debemos a los que perdimos. Asegurarnos de que este nuevo mundo sea uno donde tales sacrificios ya no sean necesarios». Al bajar de la plataforma, fueron recibidos por miembros de su grupo de resistencia. El improvisado grupo de supervivientes se había convertido en una fuerza bien organizada, ahora centrada en la reconstrucción y en garantizar la paz por la que tanto habían luchado. Entre ellos había humanos y alienígenas, sus diferencias ahora una fuente de fortaleza en lugar de división. La plaza central del asentamiento improvisado se había transformado en un centro de actividad. Puestos y talleres bordeaban el perímetro, cada uno dedicado a un aspecto diferente del esfuerzo de reconstrucción. Los ingenieros trabajaban en la reparación de infraestructuras, los médicos atendían a los heridos y enfermos, y los maestros organizaban grupos de niños, educando a la próxima generación sobre la unidad y la cooperación. Richard y Salim se dirigieron a una gran carpa que servía como su centro de mando. En el interior, mapas y planos cubrían las paredes, detallando el progreso de los esfuerzos de reconstrucción y delineando proyectos futuros. Se les unieron sus aliados más cercanos, incluyendo a Jarek, un corpulento ingeniero humano con un don para resolver problemas, y a Thea,
una médica alienígena cuyas habilidades curativas habían salvado innumerables vidas. Hemos hecho un progreso significativo en el sector 7, informó Jarek, su voz ronca pero entusiasta. El suministro de agua está casi completamente restaurado, y hemos logrado limpiar la mayoría de los escombros de la vía principal. Tea asintió de acuerdo. También hemos visto una disminución en las enfermedades y lesiones. La comunidad se está fortaleciendo cada día. Richard sonrió, una expresión rara pero genuina de satisfacción. Buen trabajo a todos. Pero no podemos permitirnos ser complacientes. Los Ayrad pueden estar derrotados, pero todavía quedan restos de sus fuerzas ahí fuera. Necesitamos mantenernos alerta y asegurarnos de que nuestras defensas sean sólidas. Salin añadió, y debemos continuar fortaleciendo los lazos entre nuestra gente. Esta alianza es nuestra mayor fortaleza. Debemos asegurarnos de que permanezca inquebrantable. Su discusión fue interrumpida por la llegada de un mensajero, una niña con ojos brillantes y una expresión decidida. Disculpen, comandante Richard, princesa Salin, dijo, sin aliento por correr. Hay una delegación de un asentamiento vecino aquí para verlos. Richard y Salin intercambiaron una mirada antes de asentir. Vamos a recibirlos, dijo Richard. Este podría ser un paso importante para establecer una red más amplia de cooperación. Al acercarse al borde del asentamiento, se encontraron con un grupo de humanos y alienígenas, cada uno con las marcas de sus propias luchas, pero también con la determinación de reconstruir. El líder, un hombre alto con una presencia imponente, dio un paso al frente y extendió la mano. Soy Marcus, se presentó. Representamos al asentamiento de Nuevo Amanecer. Hemos oído hablar de sus esfuerzos aquí y nos gustaría proponer una alianza. Richard estrechó la mano de Marcus con firmeza. Nos alegra conocerte, Marcus. Una alianza nos beneficiaría a todos. Juntos podemos asegurar un futuro donde nuestros hijos crezcan en paz. Salin sonrió cálidamente a la delegación. Bienvenidos a nuestro hogar. Permítanos mostrarles lo que hemos logrado juntos. Quizás podamos aprender unos de otros y volvernos aún más fuertes. Mientras guiaban a la delegación a través del asentamiento, Richard y Salin no pudieron evitar sentir una sensación de plenitud. El camino por delante todavía estaba lleno de desafíos, pero sabían que no estaban solos. El espíritu de cooperación y unidad que los había ayudado a superar los tiempos más oscuros continuaría guiándolos mientras construían un nuevo mundo de las cenizas del viejo. Y así, con determinación en sus corazones y la esperanza iluminando su camino, Richard, Salin y sus aliados avanzaron, sentando las bases para un futuro donde la humanidad y las especies alienígenas pudieran prosperar juntas, unidas por la fuerza de sus experiencias compartidas y la promesa de un mañana mejor.